Bienvenidos al Club de Cracks, patrocinado por Cueva Espacio Creativo, el mejor estudio del país para tus producciones de foto, video y podcast. Soy Ricardo Aparicio y en el Club de Cracks se exponen los secretos del éxito empresarial. Cada episodio presenta historias únicas de empresarios visionarios, quienes comparten sus conocimientos, desafíos superados y consejos prácticos. Así que síguenos y aprende cómo convertir tus ideas en empresas exitosas. Estamos hoy con Alfredo Atanasio. Alfredo, gracias por venir. Bienvenido al Club de Cracks. Empezanos contando quién es Alfredo. Uy, una pregunta complicada, pero digamos que tengo varios sombreros. El primero y quizá el que más disfruto es que soy papá. Okay. Esposo, hijo, hermano. Trato de que no me definan necesariamente lo que hago, pero soy emprendedor, entonces, sí. y ha sido parte de mi vida bastante eso, pero ocupo bastantes sombreros en el día a día. Ok, súper. Alfredo, ¿y qué fue lo que estudiaste? Contarme un poco de tu carrera como estudiante. ¿Cómo iniciaste? Bueno, yo estudié Economía y Negocios en la ESSEN. La verdad que desde que supe que existía la ESSEN, o sea, tenía intención de estudiar ahí y no me arrepiento. Ok. ¿Alguna vez trabajaste estando estudiando? Bueno, tenía un negocio cuando estaba estudiando. Yo había tenido experiencia trabajando antes de empezar la universidad, bien poco, la verdad. Y tenía un negocio mientras estaba estudiando en la universidad, entonces fue un poco de malabar. ¿Y este negocio de qué era? Fíjate que yo soy originalmente de Santa Ana y mi familia, uno de los negocios de mi familia era un almacén. Y una de las cosas que vendían en el almacén eran vestidos de novia y de 15 años y de cosas así. Entonces yo agarré solo esa parte porque vendían telas y jeans y de todo. Entonces agarré esa parte y puse una sucursal en Metapán. Porque había un montón de gente que llegaba de Metapán a Santa Ana a comprar esas cosas, y de Guate y de lugar. Entonces se me ocurrió hacer esa pequeña sucursal cuando estaba como no me acuerdo, pero en la universidad todavía, pues. Y de ahí, de hecho, de ahí me pagué la universidad. Yo después ya no les pedía dinero a mis papás. Ok, qué súper. Y ya después que te graduaste, seguiste con este negocio. Seguí por un tiempo porque después ya sí empecé a trabajar ya de verdad. ¿Ya en una empresa local? Sí, aquí en San Salvador empecé a trabajar y tuve un trabajo legítimo por varios años antes de decidir ya no trabajar para alguien más. ¿Y qué, cómo decidiste pasar de tener un negocio, pero lo llevaste de la mano también el negocio? Sí. Bueno, y de hecho parte de la razón, y aquí spoiler alert porque voy a hablar de You Assist Me, que el spoiler alert es que parte de la razón por la que existe You Assist Me es porque yo contraté a un asistente para que me ayudara con el negocio. Y el asistente estaba en Santa Ana y yo en San Salvador. Entonces era mi asistente virtual. Y entonces así es como medio malabareaba con el negocio y con trabajar o con estudiar. Y entonces me ayudó un montón. Y en base a la experiencia esa, digamos, es que... Ok. Y en esta empresa que estuviste trabajando, ¿se puede saber el nombre de la empresa? Mira, no voy a decir el nombre de la empresa porque una de las cosas que cuento es que odiaba mi trabajo. Pero era una empresa respetada y grande y todo. Pero la verdad que mi trabajo, yo era miserable en el trabajo. Odiaba mi trabajo. Yo le rezaba a Dios que me enfermara con tal de no tener que ir a trabajar a ese nivel. Entonces, por eso me reservo pero aprendí un montón y tengo amistades desde ahí, pues. Eso te iba a preguntar. O sea, que hay un montón de gente que tal vez se siente así como tú lo acabas de describir. ¿Qué aprendiste de ese trabajo? Que tal vez lo puedas haber implementado en ya tus propios proyectos. Sí, mira, yo creo que la experiencia de trabajar para alguien más es súper importante, a pesar de que uno tiene la espinita esa de que quiere emprender y que no quiere trabajar para nadie más y nada. O sea, yo creo que es súper importante trabajar para alguien más. Construye carácter, disciplina, tolerancia, empatía, un montón de cosas que te da la experiencia de trabajar para alguien más. Y cosas que aprendí cosas de qué cosas no debería de hacer también y qué cosas debería de hacer. O sea, a pensar de manera distinta de cómo, digamos, como era una empresa grande, es una empresa grande y una empresa súper bien estructurada y todo. Es una experiencia distinta a emprender, porque emprender es medio artesanal, medio tenés que ir inventándote las cosas. Yo antes había trabajado en empresas de mi familia que no es lo mismo, pues, porque pues, sí. ¿Y por qué decidiste, teniendo ya también negocios familiares, por qué tal vez no
trabajar más ahí y tal vez escalar más esos negocios. Porque sí, pero lo que pasa es que los negocios familiares creo que son medio deportes de alto riesgo y hay un montón de más complicaciones que no tienen que ver necesariamente con el negocio, sino que con las relaciones. Trabajar Entonces, con familia. Es un poco, o sea, potencialmente podría ser un poco complicado. Entonces, la verdad, yo sí quería, o sea, no es que dije, no quiero trabajar nunca con mi familia. De hecho, he trabajado con mi familia. Lo estabas haciendo con el negocio. Lo estaba haciendo y todavía, o sea, todavía tenemos negocios y cosas que vemos con la familia. Pero la idea, digamos que la idea de US Is Me, que fue con la que, a la que le he dedicado más tiempo en mi vida, era tan distinto a lo que yo estaba acostumbrado que valía la pena dedicarle mi full atención, aunque no tuviera nada que ver con lo que hacíamos, pues. Ok. ¿Y cuál fue el factor, aparte de lo que ya dijiste que no te gustaba, de decir, bueno, renuncio, voy a dedicarme a esto? ¿Y cómo nace esa idea de You Assist Me? Pues yo sabía que eventualmente iba a poner mi negocio porque el ejemplo que, o sea, para mí era lo natural porque toda mi familia ha sido siempre muy emprendedora y la verdad que era lo natural, cotidiano para mí ser dueño de tu negocio. Entonces, eso digamos que no lo tenía, no había duda de eso. Y de hecho, cuando estaba chiquito yo, o sea, yo me ponía, iba a la oficina de mi papá y agarraba una página y ponía todos los negocios que quería tener y cuánto pisto me iban a dar. O sea, mega loco para la edad que tenía, digo yo. Pero entonces You Assist Me, como el spoiler alert, era que empezó en parte porque yo había contratado a alguien en Santa Ana, que todavía sigue siendo mi asistente, por cierto, y que con base a la experiencia que tenía con ella es que replicamos básicamente lo de You Assist Me para poderlo hacer en lugar de Santa Ana, San Salvador, Miami, New York y cualquier otro lado, pues. Entonces la geografía, digamos, no es relevante para el tipo de trabajo que se hacía. Sí. Y en ese entonces, que fue hace 15 años, que montón, era, o sea, el remote work era algo que la gente no había oído. Hoy, o sea, hoy si hablamos del trabajo remoto, ya, what else? Normal, lo más normal que hay. ¿Y cómo identificaste como esa oportunidad de mercado? Fíjate que para mí era como un no-brainer, decía yo. O sea, era algo que hacía totalmente sentido y que no había razón para que no pudiera. O sea, entonces, el problema, y que a veces cuando las ideas son tal vez muy avanzadas para lo que está pasando, porque creo que eso es lo que en parte nos pasó en You Assist Me y parte del trauma de emprender fue eso, es que tenés que educar al consumidor, digamos, tenés que explicarle cómo funciona y por qué te necesitan, porque tal vez no es algo tan evidente para ellos. Entonces, pero una vez entendí, y yo como lo había experimentado, digamos, yo había sido mi propio cliente y había visto las ventajas de tener y la matemática financiera de por qué hace sentido. Para mí era un no-brainer, pues. O sea, tenía que funcionar, pues. Vale, ahorita dijiste algo que bueno, no sé, pero educar a tu cliente. No sé si empezaron con el objetivo de empezar agarrando clientes extranjeros o ya, o sea, clientes salvadoreños. Fíjate que a veces creo que pecamos aquí en nuestras latitudes de pensar muy en pequeño. Entonces yo, de hecho, había pensado en hacerlo en El Salvador. Y conversación con un tío mío que vive en Miami y me contó, tengo un amigo que tiene su asistente en Honduras y él está en Miami y dice que deberíamos de hacer negocio de eso. Y como le dije, hey, yo tengo mi asistente en Santana y estoy en San Salvador, maybe we should. Y así fue como empezó, o sea, y con la experiencia de otra persona, pero que ya vivía en otro lado, o sea, en Estados Unidos y que tenía una relación exitosa, digamos, dijimos, bueno, en realidad quizás sí lo podemos hacer en Estados Unidos, empecemos a hacerlo así. Y de hecho ellos fueron parte de los socios. De los socios. Ya. Originalmente. Porque también, o sea, como esa estructura o modelo, creo que se adapta más al mercado gringo. Y tú lo decías en una de tus entrevistas, que el 80% de tus clientes son Estados Unidos. Sí, totalmente. Es que es... Pero hay un tema, porque ahí, digamos que la manera más simple de ver el negocio es como un arbitraje de precios. O sea, en Estados Unidos pagás $70,000 al año por un asistente, en El Salvador pagás una tercera parte de eso. Pero va más allá, pues. O sea, no puedes solo hacer arbitraje de precios, porque si no, en la India pagan una décima parte, en Filipinas, etc. Entonces, ahí hay un poco más de complicación y de valor agregado, pues. Ok, ¿y cómo te empezaste a organizar para ya
empezar a desarrollar esta empresa? O sea, ¿cuáles fueron los primeros pasos? Bueno, definitivamente hacerla de cliente de mystery shopper. O sea, empezar a ver qué es lo que existía. Porque yo dije como, hey, qué buenísima idea. Y resulta que ya existía. O sea, esta idea no nos la inventamos nosotros, sino que ya existía. Creo que Tim Ferriss, el de 4-Hour Workweek, había hablado de esto en uno de sus libros. Había un editor de Esquire, de la revista, que también había hablado de esto. Entonces empezamos a ver que ya existía el concepto en otros lados y que entonces quería saber cómo funcionaba en otros lados. Y vimos que en realidad era bien poco eficiente y bien poca calidad la que daban, porque la mayoría de esta gente estaba en la India. Entonces digamos que había un poco más de fricción en temas culturales, de idioma, time zone, etc. Entonces eso fue lo primero. De ahí decidimos empezar a ver a dónde lo íbamos a hacer. O sea, porque idealmente en El Salvador, pero no necesariamente tenía que ser en El Salvador, porque al final no tenía que ser en El Salvador. Sí. Quiénes iban a ser los clientes, cómo íbamos a hacer hicimos un plan de negocios, pero el plan de negocio muchas veces a la gente le gusta hacer un plan de negocio de 700,000 páginas y quiere perfeccionar todo y hacer focus groups y no sé qué, y nosotros hicimos un plan de negocios que probablemente tenía 3 páginas y ya. Ok. Y bueno, el tema de capital para empezar, ¿cómo se organizaron ustedes? ¿Hicieron algún family and friends como No, la verdad que necesitamos bien poco dinero para empezar porque lo que necesitamos era una computadora con acceso a internet y contratar a la gente. Entonces creo que pusimos como $25,000 más o menos. Yo vendí un carro y esa fue mi parte. O sea, y en lo que vendí el carro, esa fue mi parte de mi aporte de la... Y también ahí, porque al principio nos fue súper mal, entonces nos tocó hacer aportes en el camino. Fíjate que pasé con... O sea, yo tarjeteé un montón de cosas, que es deporte extremo, no lo intenten en casa. Y pasé como 5 años que no le abonaba o sea, le abonaba la tarjeta, pero la dejaba ahí porque decía yo, esto es lo que me va a acordar, lo que me ha costado. O sea, empezar. Entonces hasta le tenía cariño a la deuda de la tarjeta. Ok. ¿Cuál crees que fue el mayor desafío cuando empezaron? Mira, primero que nadie quería el servicio ni siquiera gratis. O sea, entonces el primer desafío es afrontar la realidad, que uno se enamora de su idea y vos crees que, o sea, que hiciste la mejor idea del mundo y que toda la gente te va a quitar tu producto, tu servicio y te lo va a arrebatar. It turns out que nadie quería el servicio ni siquiera gratis. Entonces esa fue la primera cosa que fue así como una dura realidad que enfrentar. Y de ahí yo siempre hablo de la ley de Murphy, de que lo peor te puede pasar en el peor momento. Pues todo eso nos pasó. O sea, nos quedamos sin internet. Bueno, yo me di cuenta que iba a ser papá a los 2 días de haber empezado. Renunció una de las personas que habíamos contratado. Nadie quería el servicio. Esa quizás fue... Entonces quizás lo más difícil fue darnos cuenta que no podíamos explicar qué es lo que hacíamos de manera simple. Entonces, cuando la gente le decíamos un asistente virtual, no sabían qué imaginarse, no sabían qué esperar. Estoy investigando y vi que empezaron con 4 personas. ¿Cómo decidieron que iban a empezar con 4 y tal vez no con 2 o con 1? Buena pregunta y la verdad que no me acuerdo. Creo que hicimos cuentas de que íbamos a tener como 20 clientes los primeros 3 meses. Entonces, entre las 4 personas deberían de tener... O sea, para los primeros meses iban a tener, digamos, suficiente... o sea, que íbamos a poder balancear la carga entre esa gente. Pero no. O sea, habían días que no teníamos nada que hacer. ¿Y cómo conseguían clientes? O sea... No, bueno, como teníamos 2 socios, éramos originalmente 4 socios. Mi socio aquí en El Salvador, que tenemos todos los negocios juntos y que ha sido una gran ayuda para mí tener a alguien así. Y 2 socios en Estados Unidos, que uno era un tío mío. Y entonces los de Estados Unidos, digamos, se iban a encargar de conseguir los clientes y nosotros nos íbamos a encargar de la operación, porque yo soy malísimo vendiendo. O sea, si hay algo que yo no puedo hacer es vender. O sea, a mí no me ponga a hablar con alguien que no conozco porque yo soy extraordinariamente introvertido, aunque no mucha gente me cree, pero soy extraordinariamente introvertido. Entonces, para mí la venta era lo peor. Entonces, yo dije, yo me hago de cargo de todo menos de vender. O sea, así es como íbamos a conseguir los clientes. Resultó que no, que en realidad no podíamos conseguir clientes, no. Entonces, ¿Cómo vinieron los primeros clientes? Es una historia que es medio extraña porque vinieron por error. Porque se confundió. O sea, la primera persona que nos llamó
nos dijo que alguien le había dicho que éramos la mejor compañía de asistencia virtual del mundo y que hasta el día de hoy yo no sé quién pudo haber sido porque no tenemos clientes. O sea, solo que tal vez mi mamá les llamó y les dijo, pero I don't know. Entonces, y así fue como que llegó la primera clienta. Y los siguientes llegaron en parte porque creían que estábamos en Perú. Entonces, creían que estaban en Perú y que éramos un call center. Entonces, nosotros les decíamos, no estamos en Perú y no somos un call center, pero a esas alturas no teníamos clientes y teníamos un montón de gastos, podíamos estar en Perú y ser un call center. Sí, entonces, y resulta que un call center de Perú se equivocó en su website y puso el número de nosotros. Y así fue como llegaron unos clientes. Okay. Y de ahí me tocó a mí empezar a buscar clientes individualmente. O sea, yo posteaba en todos los foros que se te pueda ocurrir online. En Craigslist buscaba quienes estaban buscando asistente virtual y ahí posteaba y les decía yo como, hey, ustedes están buscando... No, perdón, no asistente virtual, asistente normal, física. Yo les decía, están buscando un asistente in-site. Nosotros, o sea, podemos conseguirle un asistente que no va a estar ahí físicamente, pero van a poder hacer las mismas cosas. Y así andábamos viendo, pues. Ok. ¿Cómo definís cuando empezás una empresa qué ramas o qué departamentos son los que tenés que empezar a contratar? O sea, tal vez operativamente los 4 agentes tenían que ir sí o sí. Pero aparte de esos 4 agentes, ¿qué otro departamento fue esencial o fue el que ustedes pensaron que iba a ser esencial de primero? Ninguno. O sea, ninguno porque vos sos todólogo. Y creo que una de las primeras cosas que tenés... O sea, y a veces es emprender, o sea, cuando estás con un startup, muchas veces uno romantiza la idea del startup y uno ve como qué cool es tener un startup. Y voy a raise funds y voy a hacer esto y voy a salir en revistas y pero en realidad es totalmente distinto, es bien poco glamoroso el trabajo y a vos te toca ser el contador, el de marketing, el de todo. Entonces, ¿qué departamento deberías de tener primero? Depende de la atracción que tengas y depende de la industria en la que estés. Qué tan importante va a ser marketing o qué tan importante va a ser la parte financiera, el back office. O sea, en realidad depende del tipo de empresa y tenés que pensar y repensar si es necesario traer a alguien de otro departamento que no o sea, porque al principio te toca a vos. Sí. Y por mucho tiempo te debería tocar a vos hasta que ya no podás para poder expandir la empresa, pues, pero al principio no hay departamentos, pues. O sea, yo es más, yo hacía todo, o sea, yo no es que hacía todo, pues, porque habían 4 personas más que estaban conmigo, pero yo tenía diferentes sombreros y tenía un alter ego que se dedicaba a hacer cosas que Alfredo no podía hacer. O sea, tipo, o sea, mi alter ego se llamaba Tony. Y Tony hacía un montón de cosas que a Alfredo le daban pena, como vender, por ejemplo, y contestar el teléfono. Yo soy malísimo. O sea, yo pago con tal de no... O sea, parte de la razón por la que contraté a mi asistente es con tal de no tener que hablar con nadie por teléfono. Pero Tony, mi alter ego, era buenísimo en el teléfono. Y entonces ese era el departamento. O sea, esos eran los departamentos. Era yo. Sí, cabal. Súper. ¿Cuál consideras que fue como tu error más grande al haber empezado? O sea, cuando estabas empezando... ¿Y cómo manejaste ese error? Pues no sé, tantos errores que no sé cuál fue el más grande. O tal vez el más común que cometen todos los emprendedores. Enamorarte de la idea. O sea, no te tenés que enamorar de la idea que estás haciendo porque vos crees que la gente es la que... O sea, como decía, yo decía como, puya, ¿cómo es que a la gente no le gusta esta idea? Si es buenísima. Te ilusionas mucho. Y te enamorás y sos demasiado optimista y bueno, está bien ser optimista. O sea, no quiero que estén en la depresión porque no les está yendo bien, pues, pero no enfrentar la realidad rápido creo que es un gran error. Ok. ¿Qué camino toman como US ISMI para diferenciarse de otras empresas que hacían lo mismo en ese momento o que tal vez lo hacen en este momento? Mira, culturalmente creo que primero la cultura, o sea, el tema de cultura y tiene que ver no solo con US ISMI, sino con el país. O sea, porque la calidad de trabajo que nosotros tenemos en El Salvador es superior y no me cabe duda y no tengo pena de decirlo que un montón de otros países con los que competimos. Y eso no lo digo yo, lo dicen mis clientes. Mis clientes que, por cierto, muchas veces no nos contrataban o se iban porque éramos muy caros porque tipo en la India, en Bangladesh, en Filipinas puedes conseguir gente, o sea, precios más baratos que aquí. Y había gente que se iba y regresaban después de 2 años, que eran mis clientes favoritos, porque decía yo como, wow, qué chivo. Pasaron por saber cuántas empresas y regresan a US ISMI porque la calidad es buena. Y creo que tiene que ver mucho con la cultura. Cuando se trata de tomar decisiones, ¿qué es para ti lo más importante a la hora de tomar una decisión?
tomar la decisión. O sea, tomar la decisión, porque hay un montón de gente que se queda, o sea, empollando la decisión, tomar la decisión por mucho tiempo, y tenés que tomar la decisión rápido, cometer errores rápido y next. O sea, una vez la regaste en algo, next. O sea, no tenés tiempo de, o sea, los startups se mueve es tan distinto al mundo corporativo, digamos, de las empresas típicas, porque en los startups tenés que tomar decisiones extraordinariamente rápido. Y eso es lo que a veces cuesta más a la hora de tomar decisiones. O sea, decir, esto es lo que estoy decidiendo y ya sé que puedo cometer un error. Y that's fine. O sea, puedes cometer errores. Ok. ¿Qué habilidad consideras tú que es la más importante al ser un empresario? ¿Cuál es la habilidad que tenés que tener sí o sí? Mira, creo que la humildad. O sea, estar dispuesto a saber que te equivocaste, estar dispuesto a no ser la persona más inteligente del room, estar dispuesto a decir no sé. Esa habilidad de decir no sé es... De pedir ayuda. O sea, exacto. O sea, eso es súper importante y a veces el ego no permite decir no sé. Ok. Hablemos ya un poquito más de finanzas. Cuando empezaron USSP, ¿cómo se organizaron con las finanzas? Porque creo que bastantes emprendedores tienen tal vez o cometen el error de que se emocionan de que están recibiendo ingresos, pero no lo saben administrar, entonces los empiezan a gastar en ellos. Ese no fue un problema para nosotros porque no teníamos ingresos. entonces no había muchas finanzas que manejar. Y de hecho, no sé si es bueno o malo, pero hemos sido extraordinariamente o sea, nos gusta ahorrar en un montón de cosas en USSP. O sea, porque el pisto cuesta hacerlo. Sí. O sea, entonces creo que el hecho de haber construido USSP sin inversionistas, por ejemplo, y sin hacer capital raises ni nada de eso, sino que hacerlo bootstrapped, hizo que fuéramos súper conscientes con el dinero. Entonces sí, es cierto, hay un montón de gente que raises funds y que se emociona y que quiere comprar la silla chivísima y todo. O sea, yo sabes que cambié mi silla porque estaba horrible y creo que la silla o el escritorio... y el teclado de la computadora, una vez que CNN llegó a hacer un reportaje a la oficina, porque esto va a salir en CNN, tengo que más o menos parecer que... You know? Entonces, o sea, pero ahorita si vos vas a mi oficina, vas a ver que es bien austera. O sea, y la de mi socio también súper austera, pues, o sea... Okay. ¿Cuál fue entonces el mejor consejo en base a eso que le pudieras dar a un emprendedor para que maneje su dinero? No sé si para que maneje su dinero, pero un consejo que les puedo dar a los emprendedores es que no pidan tantos consejos. Porque los consejos se anulan entre sí. Entonces, si vos le preguntás a alguien como, hey, mira, ¿crees que debería de invertir en Google AdWords, por ejemplo? Entonces, y le preguntás a 4 personas, probablemente 2 te van a decir que sí y 2 que no. Te vas a quedar más confundido. Sí. Entonces, el mejor consejo que puedo darle a la gente es como, oye, o sea, pedí consejos, pero no esperes que esta gente te va a solucionar. O sea, tal vez va a tener input de experiencias, pero es paja que alguien te va a venir a decir qué tenés que hacer. Sí, tenés y en el tema financiero, cash is king. O sea, hay un montón de métricas que son vanidad. O sea, cuando uno habla de evaluaciones o incluso de ventas, esa es vanidad. O sea, lo que te importa es lo que te queda al final del mes, porque vos podés tener empresas que venden billones de dólares, pero entre más billones de dólares venden, más pierden. Entonces, hay que concentrarse en lo que realmente vale, pues. O tal vez más están endeudados. Sí, o sea, eso es una cosa que es bien común en nuestra sociedad, ¿verdad? Que hay un montón de gente, empresas, gente y todo, que showing off es una parte importante de lo que hacen. Y al final, cuando ves como abajo del capó, digamos, o sea... Bien enhuevados. Exacto, exactamente. Ok, hablemos de expansión e innovación también. ¿Cómo empezó a escalar? ¿Cómo empezó a crecer USSP? Mira, tuvimos súper buena cobertura. En parte, como no teníamos nada que hacer, como no teníamos clientes, yo empecé a aplicar a un montón de cosas y una de las cosas que nos salió fue el Miami Herald hizo un artículo de nosotros porque ganamos una competencia con ellos. Y entonces, pues ya salimos como en la primera plana del Miami Herald, de la sección de negocios del Herald. Entonces, eso
yo casi me tatuaba el URL para que todo el mundo supiera que éramos una empresa que existía. Y de ahí tuvimos muy buena cobertura en Inc. y nos nombraron 30 Under 30 cuando tenías menos de 30. Y pues ahí estábamos en una lista en la que había estado Mark Zuckerberg. Estábamos en la misma lista en el mismo año con Pinterest, con Spotify, con otro montón de empresas y una empresa inventada de El Salvador en esa lista. Entonces fue como, éramos como bichos raros. Sí. Entonces nos empezó a dar un poquito más de tracción y la verdad que hacíamos las cosas bien. Entonces parte del crecimiento de You Assist Me ha sido porque nuestros mismos clientes han crecido con nosotros. Entonces el cliente más grande de You Assist Me ahorita es un cliente que empezó con una persona part-time y ahora tiene 40 personas. Y eso no es por casualidad. O sea, eso ha sido porque somos buenos en lo que hacemos. Y esa es la manera en cómo los mercados premian a quienes son buenos en lo que hacen. Les dan más negocios. Ok. ¿Y cuáles son algunas de las tareas que hacen? Mira, de todo. Hacemos tal vez tenemos varias industrias en las que nos concentramos. O sea, tenemos e-commerce, tenemos real estate, abogados. Y tareas que hacemos tienen que ver desde ser asistentes personales, a hacer customer service, a hacer contabilidad, a hacer una gran variedad de tareas. Que por cierto, eso es parte del challenge a la hora de escalar. Es que hacemos tantas cosas que tenemos que empezar a concentrarnos en menos cosas de las que hacemos para poder escalar mucho más del negocio. Pues ahorita hemos escalado, pero o sea, el potencial de You Assist Me es de tener miles de personas trabajando, pues. Y cuando decís abogados, es que ustedes tienen un abogado y si alguien necesita como... No. Digamos que hay empresas de abogados en Estados Unidos que nos contratan a nosotros para hacer temas de... O sea, como ver casos. O sea, no es que trabajamos nosotros viendo los casos, sino que más bien asignamos casos dependiendo de qué es lo que el cliente busca, o sea, qué tipo de ayuda legal necesita. Nosotros vamos asignando los casos en la firma de abogados y hacemos otras tareas, pues. Ok. Hasta el día de hoy, ¿han escalado con recursos propios o ya hicieron alguna ronda de inversión? No, todo ha sido con recursos propios. Qué chivo. ¿Y cómo lo manejaron eso? O sea, ¿cómo funciona crecer al nivel que están ahorita habiendo empezado con 4 personas? O sea. Sí, no sé, fíjate. No, hablando en serio, o sea, lo que creo es que es un poco ser disciplinados, constancia, perseverancia, tiene que ver con eso. O sea, no hay una fórmula secreta, pues, pero al final lo que nosotros hemos hecho es que hemos reinvertido bastante de las ganancias de la empresa para hacerla crecer. Y lo otro es que también no es una empresa que es intensiva en capital, sino que es intensiva en recursos humanos. Entonces, la verdad que somos bien lean en términos, o sea, nosotros no... Digamos que no hemos invertido en CAPEX un montón. Bueno, no con You Assist Me. Tenemos otras empresas que se dedican a bienes raíces y que le han dado, digamos, el edificio donde está You Assist Me. No es de You Assist Me, pero es de nosotros, pero de otra empresa, pues. Sí. O sea, que nos ha permitido... O sea, de hecho, You Assist Me ha sido la empresa que nos ha permitido experimentar con otros negocios que tenemos, que no tienen nada que ver con el negocio de You Assist Me, pero que el hecho de que You Assist Me haya crecido nos permite tener la flexibilidad de intentar otras cosas que tal vez no intentáramos si no existiera You Assist Me. Ok. Ya vamos a tocar ese tema de otras empresas, pero con You Assist Me, ¿cómo se han asegurado de mantener la calidad a lo largo de la expansión? Porque hay empresas que, o sea, a medida se van haciendo más grandes, van perdiendo la calidad. Mira, la empresa siempre hemos creído que es como un boutique firm. Entonces, tenemos supervisión, o sea, tenemos una muy buena supervisión. El equipo de You Assist Me es buenísimo y mucho del equipo de You Assist Me ha ido creciendo con la empresa. Es decir, gente que empezó siendo asistente ahora son gerentes. Entonces, ¿quién mejor que ellos que poder supervisar el trabajo para que siga manteniendo la calidad? Porque hay gente que ha vivido exactamente lo que estamos haciendo desde el principito. Entonces eso es bien chivo, la verdad, que se puedan desarrollar dentro de la empresa y eso nos asegura que podamos tener un oversight en temas de calidad. No siempre funciona. Hemos hecho regadas con clientes, pues, y todo, pues, pero a medida vamos creciendo, hemos ido mejorando. Por ejemplo, el NPS de You Assist Me es súper bueno. O sea, la gente, los clientes nos quieren. Y por eso te digo que parte del crecimiento de You Assist Me es porque nuestros mismos clientes van creciendo con nosotros. ¿Cómo fomentas la innovación y la adaptación continua en tu negocio?
Pues ahorita nosotros, por ejemplo, con el tema de inteligencia artificial es un terremoto, o sea, heavy para empresas como la nuestra. Entonces, la tarea para nosotros es, lo que yo digo por lo menos es que nosotros tenemos que ponernos out of business en los próximos meses. O sea, nosotros tenemos que saber qué va a ser lo que nos va a quebrar el negocio si no lo hacemos. Y la inteligencia artificial tiene un montón que ver. Entonces, la estamos aplicando en un montón de cosas nosotros y digamos que obligamos a la gente a que tenga la curiosidad para saber usarla. Para saber usarla, para aprender y para challenge it. Porque tenés que saber que... O sea, yo creo que el tema de inteligencia artificial no es que... O sea, no ahorita, eventualmente tal vez sí, nos va a quitar, o sea, bastante trabajo a los humanos. Sí. Pero ahorita lo que nos va a quitar... O sea, ahorita competimos con humanos que están ocupando inteligencia artificial. Entonces nosotros tenemos que ser humans powered by AI. O sea, UASysME está powered by AI ahora. Y varios de nuestros procesos llevan temas de inteligencia artificial. Todavía ni cerca de lo que quiero que pase, pero por lo menos ya, o sea, hemos sido early adopters en el tema de AI. Yo creo que es un poco también difícil con el tema de AI porque cada vez es mejor. O sea, todos los días pasa algo. It's overwhelming. O sea, mejora todas las semanas. Sí, exacto. Entonces, por eso la gente que dice, no, diseñadores, por ejemplo, como Midjourney, no, es que, mira, Midjourney, ves que le saca 3 dedos más a la gente. Ok, le digo, eso ahorita. Pero en el otro mes ya no va a ser así. Ahorita ya no. O sea... Ok. Vaya, ahora sí hablemos de tus otras empresas. ¿De dónde nace la idea de crear más empresas? O sea, ¿o cómo se van construyendo estas otras empresas? Oye, porque no me puedo estar quieto, ni yo ni mi socio. O sea, nos gusta un montón crear. Y eso puede ser una bendición o una maldición, como lo quieran ver. Porque yo no sé si, por ejemplo, si no hubiera hecho ninguna otra empresa, tal vez UASysME en lugar de tener 400 personas tuviera 4,000. Entonces, todo esto, take it with a grain of salt. O sea, no sé si es bueno o no, pero a mí me ha encantado el camino. Mira, la primera empresa que pusimos después de UASysME fue Point, que es un centro de negocios. Y la razón por la que existe Point es porque UASysME necesitaba un lugar. Entonces dijimos, vamos a construir un espacio para UASysME y como es muy grande, vamos a hacer oficinas para emprendedores y así vamos a poder financiar el negocio. Entonces UASysME nos va a pagar un alquiler y el resto pues van a ser oficinas todo incluido. Y así fue como empezó. Resulta que UASysME creció un montón. Entonces, cuando terminamos de construir ya no cabíamos. O sea, ya no cabíamos en el lugar. Entonces decidimos hacerlo todo oficinas. Pero Point es el edificio que está en una esquina en San Francisco. En la San Francisco, sí, ajá. Porque yo me acuerdo que lo primero que hubo ahí, o sea, o por lo menos como le habían puesto, es Impact Hub. El Impact Hub. No, primero fue Point. En el 2015 abrimos Point. Después... Nosotros fuimos de los fundadores del Impact Hub en El Salvador y después nosotros vendimos nuestra participación y el Impact Hub se movió del lugar y Point regresó a ser Point. Y entonces, digamos que Point es un centro de negocios para emprendedores que tiene oficinas todo incluido. De ahí tenemos Live, que son dorms para estudiantes, que eso fue una cosa súper rara porque la gente nos decía, porque en ese entonces el centro de San Salvador todavía no estaba tan de moda como ahorita. Empezaba un poco a haber un poco de ordenamiento en el centro, pero ni cerca de lo que es ahora. Y entonces la gente nos decía, dorms, o sea, ¿quién va a querer vivir en el centro de San Salvador? Nos decían, están locos. Y pues sí, estábamos locos, pero decidimos probar. Y nos salió súper bien porque yo les decía que para llegar al Live, o sea, para poder tener un dorm en Live, tenías que pasar un proceso de selección. O sea, teníamos una lista de espera que solo no me acuerdo qué porcentaje, pero era el porcentaje de gente que aceptábamos en Live cuando abrimos era menor que el de Harvard. Entonces así les decía, es más difícil encontrar un dorm en Live que entrar a Harvard porque había una lista de espera exagerada. Y gracias a Dios, a excepción de la época de la pandemia, que nadie iba a la universidad, Live ha pasado lleno todo el tiempo, pues. Y así compramos otro edificio por la Universidad Nacional, que también es otro concepto parecido, que son apartamentos. Y bueno, ¿qué más tenemos? Pero estos dos son meramente para estudiantes. Sí, así. Okay. ¿Y el target era estudiantes de afuera? Bueno, lo que pasa es que está la parte de la UTEC. Entonces, naturalmente, la UTEC, que es una universidad súper grande, y la USAM está cerca, la Gavidia está relativamente cerca. Entonces, la mayoría son estudiantes. Gente que, por ejemplo, hacían un commute de 4 horas al día. Teníamos una de las que vivía en Live, que venía de Chalatenango todos los días, imagínate. 4 horas se tardaba. Sí.
Y entonces ahora vivía a la par de la universidad. Es como devolverles media vida a la gente. Y tenemos también otros negocios. O sea, tenemos un fondo de inversión que se llama Colabora Ventures, en el que hemos invertido. Nosotros hemos invertido en probablemente unas 50, 60 empresas en los últimos 10 años. Bien pocas en El Salvador, pero algunas en El Salvador y la mayoría fuera. Y entonces hacemos un poco de angel investing. Tenemos una fundación que se llama Fundación Colabora también, que apoya emprendedores. ¿Qué más? Y Landscaping Company, Monster Cuts. Monster Cuts, eso te iba a preguntar. Que acabamos de comprar hace un año y pico, algo que no tiene nada que ver con lo que hacemos y suena súper raro, pero una compañía de cortar grama en Orlando. Y la razón por la que la compramos es porque estos small businesses tienen... digamos, esta era una pareja de señores que ya tenían 70 años y que se querían retirar y que nunca habían hecho ningún tipo de innovación en la empresa. Entonces, nada de Google, nada de nada. Entonces dijimos, bueno, y es una empresa rentable y un cash cow, porque es súper rentable en términos de cash, pues, ¿no? Como... entonces, es una empresa que tal vez no va a cotizar en la bolsa, pero te va a dar pisto, o sea, porque es súper cash flow positive. Entonces dijimos, vamos a agarrar esta empresa y vamos a hacer, porque en USISMI le ayudamos a un montón de small businesses, entonces ocupemos lo que tenemos en USISMI para hacer crecer esta empresa. Entonces, poco a poco hemos ido aprendiendo. ¿Esta empresa la compraron con tu socio de acá? Sí. Ok. ¿Y cómo descubrieron esa empresa? Anduvimos viendo brokers en Estados Unidos. O sea, fíjate que estábamos entre un dry cleaners, una gasolinera o un landscaping company. Y al final lo de cortar grama era lo más sencillo, lo que menos podía salir mal, según nosotros. Pero pues, le llaman boring businesses a este concepto en Estados Unidos. Boring businesses porque no son tan glamurosos como decir estoy en un startup, en un fintech, en whatever. Es boring businesses, pero tienen cero cosas de boring. O sea, la primera semana que teníamos el negocio ya no habían robado un pickup. O sea, ya no habían pasado 1000 cosas, pues. Y es totalmente distinto a lo que hacemos. Y es fascinating porque es bien entretenido, pero no es tan sencillo como parece. Me imagino. ¿Y esta empresa es la primera empresa tuya afuera de El Salvador? USISMI en realidad está en Estados Unidos. O sea, USISMI opera en El Salvador. O sea, tiene la gente en El Salvador, pero en realidad está en Estados Unidos. Pero también está registrada en los Estados. Sí. O sea, un LLC, sí. Sí, de hecho, todos nuestros clientes le compran a la LLC, no a la empresa de aquí. Porque es mucho más fácil para ellos. Cabal, pagar y todo eso. Cabal. Ok. ¿Y cómo manejas un LLC en los Estados? O sea... Mucho más sencillo de lo que parece. Suena súper intimidante un LLC, pero es mucho más sencillo que manejar una SADCB aquí. Ahora hay unas sociedades nuevas de aquí que se llaman SAS, creo yo. Sí, algo así. Que creo que van a ser mucho más simples que una sociedad anónima que no de capital sos persona variable. natural ni sociedad, sino que como un intermedio. Como una cosa medio extraña, pero creo que es mucho más fácil que una SADCB, que es un huevo. Llevar, o sea, miles de exigencias. En Estados Unidos la LLC la creas en un día y mantenerla en good standing es bien fácil. Sí. Lo que sí es un huevo, discúlpenme la palabra, no sé si alguien se va a ofender por decir huevo, es declarar taxes en Estados Unidos. O sea, ahorita estoy revisando una de las empresas, o sea, tiene 46 páginas la declaración de impuestos sobre la renta. Y las de El Salvador son sencillas. O sea, las de El Salvador ya vienen llenas. Sí. Y las de Estados Unidos son... O sea, cualquiera creyera que son... O sea, que Estados Unidos, la nación más poderosa del mundo, debería tener una manera de declarar taxes más fáciles. O sea, porque el IRS te lo hace tan complicado. El IRS ya sabe cuánto deberías de pagar, pero te hace tan complicado la cosa. Y ya nos tocó pasar por una auditoría una vez, que ha sido y la pasamos, o sea, así, flying colors, todo bien. Pero fue súper estresante. ¿Y cuál es la guía? O sea, tu criterio, ¿cuál es la guía para empezar un LLC en los Estados? Online lo haces súper fácil, o sea, pero extraordinariamente fácil. O sea, están ya hechas y en un día las tenés y así es. Es sencillo. Lo único, la declaración de taxes es lo único que es complicado. Y a medida vayan cambiando el tema, o sea, a medida vayan saliendo estas empresas fintech y todo esto que hacen más fácil también cobrar desde El Salvador, creo que tener la LLC va a ser menos necesario, pero, o sea, pero es súper fácil tenerla, pues. Sí. Algo que no te pregunté y que ahorita me acabo de acordar, ¿cómo nace el nombre de USISMI? Pues definitivamente no por mí, porque soy malísimamente malo en nombres. Creo que alguien de Estados Unidos
creo que fue mi tío el que se le ocurrió el nombre. Y teníamos, él trabajaba en MTV y tenía un montón de creativos a su disposición, digamos, o sea, amigos de él que nos ayudaron un poco a conceptualizar la idea y el logo y cosas así. Así fue como... Ajá. Pero definitivamente no se me ocurrió a mí. Okay. Ninguno de los nombres de nuestros negocios se me ha ocurrido a mí. Solo para... Y siendo un startup, o sea, en su momento, y creo que todavía tal vez puede ser considerado un startup. Tenemos alma de startup. Bastantes startups creo que empiezan con el propósito de eventualmente venderlo. Tú tenés como esa visión de eventualmente vender. Nosotros vendimos una parte de You Assist Me. En el 2000, no me acuerdo cuándo, entró el grupo de Sola como socio de You Assist Me porque salió uno de nuestros socios y nosotros vendimos una pequeña parte de You Assist Me. Entonces, y la idea de eso fue para potencializar el negocio, digamos, en términos de primero darle un poquito más de estructura, un poco más de seriedad, digamos, tener una red de contactos extraordinaria que es la que le estamos sacando provecho ahorita, pues. Entonces, pero You Assist Me es como mi hijito. Entonces, lo que pasa es que, y curiosamente, te dije que supe que iba a ser papá a los 2 días de haber empezado You Assist Me y el primer mes rentable de You Assist Me fue el mes que nació mi hija. Entonces, literal, siento que es como, o sea, tiene un gran significado para mí. Entonces, uno no se tiene que enamorar de sus negocios, ¿verdad? Entonces, pero You Assist Me ocupa un lugar bien especial en mi corazón, pues. Y tú como inversionista, ya un poco en el lado personal, ¿qué buscas en un negocio cuando alguien te lleva una idea a presentártela? ¿Qué es para ti lo que debe de tener esa idea? Un buen equipo, primero. O sea, primero el equipo. O sea, porque nosotros invertimos, y eso suena como un cliché, pero es cierto, porque vos invertís en el equipo, no en la idea, porque la idea puede cambiar y ya no ha pasado. Hemos invertido en empresas que ahora ya no hacen lo que nos picharon, pero el equipo es tan bueno que se le ocurrió algo más o pivotearon y ahora son súper exitosos. Entonces, primero buscamos gente con los pies sobre la tierra. O sea, las valuaciones son importantes a la hora de invertir. Y digamos que hay un poco de sensatez a la hora. O sea, a mí me han presentado ideas chivísimas que me encantaría invertir, pero las valuaciones son ridículas. Entonces, cuando vos sos angel investor, vos estás buscando tener un retorno de 100 veces lo que metes. Entonces, si de repente viene alguien y ya la valuación es $25 millones y no venden nada, es paja que va a tener 100. O sea, no paja porque puede pasar, pero es más difícil tener el retorno que andas buscando. Entonces, gente o sea, un buen equipo, gente con los pies sobre la tierra, buenas evaluaciones, negocios escalables, negocios que entendamos, porque si yo no entiendo el negocio, no invierto, porque pues sí, no sé si es bueno o no. Pues. Entonces, yo he pasado, o sea, han habido un montón de ideas que hace 2 años Web3 y NFTs y Metaverse era todo, pero yo no entendía nada de eso. Entonces, yo invertí $0 en NFTs y Web3 y el metaverso. Ni en Bitcoin. No, Bitcoin sí, porque Bitcoin, o sea, Bitcoin nosotros desde hace un montón hemos invertido, desde antes que se hiciera popular, o sea, habíamos tenido exposure con Bitcoin y con otras criptomonedas, o sea, pero obviamente sabiendo que es como una ruleta, pues. Entonces, sí, o sea, Bitcoin yo tengo, o sea, nosotros tenemos bastante, o sea, exposure en cripto. O sea, me imagino que es más el porcentaje de empresas a las que has invertido ya operando que solo como idea. Todas las empresas en las que invertimos tienen que tener algún tipo de tracción. O sea, deberían de tener algo. O usuario, venta o algo. Pero no invertimos en servilletas. O sea, en ideas en servilletas. Pues no invertimos en eso. Pues porque la ejecución... O sea, la idea puede ser maravillosa, pero la ejecución... O sea, tenés que tener algún sense de qué tan buenos son ejecutando. Lo que sí es que invertimos en gente que ha fracasado antes, usualmente. Y para mí es súper importante que hayan experimentado el fracaso. Sí. Esa es la mejor lección. Sí. Pero en el caso de que alguien te llegue a presentar una idea de una aplicación, empezar una aplicación no es barato. Entonces, ¿cómo pueden hacer esas personas para reunir el capital y empezar? Porque usualmente la aplicación... esa es otra cosa que a la mara... o sea, todos creen que una aplicación... O sea, tiene que ser... No necesariamente tiene que ser... La aplicación puede ser un paso adelante. Antes de que existiera... O sea, antes de que existiera la aplicación, vos podés demostrar que tiene tracción sin necesidad de invertir $100,000 en la aplicación, pues. Entonces, vos tenés que tener una versión, un mínimo producto viable que
que sea bootstrapped. Sí, o sea, bien. O sea, ese es mi criterio, pero por supuesto que hay gente que invierte en solo la idea. O sea, pero yo no lo hago porque no. O sea, sí. no. Pues sí. Va. Ahora vamos a pasar a la última sección, que son las preguntas random. Estas te las voy a ir haciendo una por una y contestarlas pues medio corto. ¿Cuál ha sido el mejor consejo que te han dado? El de no pedir consejos. O sea, de verdad, ese creo que es un buen consejo. Okay. No estar overwhelmed. O sea, tal vez no aturdirte con preguntarle a demasiada gente cosas, pues. Uno a veces anda buscando que alguien más le solucione la vida y usualmente uno se la tiene que solucionar solo, pues. ¿Qué es algo que estás tratando de aprender o mejorar actualmente? Voy a ser paciente. Nunca he sido paciente en mi vida. He sido súper ansioso siempre. Y tal vez eso, ser un poco más paciente. Siempre has querido todo para allá. Sí, ese es un gran problema. Bastantes personas tienen eso, pero... ¿Qué es algo que antes considerabas importante y que hoy realizas que no lo es? Lo que la gente piensa. A veces uno quiere caerle bien a todo el mundo, quiere que todo el mundo piense súper bien de uno. Y es imposible. Sí. Y eso. O sea, hoy ya... No te digo que... O sea, uno siempre quiere, pues sí. Pero soy de teflón ahora. Ya me resbala un montón de cosas y ya no puedo... Soy como soy y a alguna gente le caigo bien, a algunas... Just not. Si no, mira mi Twitter. Sí, ok. ¿Cuáles son tus libros favoritos? Mira, hay un libro que me parece chivísimo que no tiene nada que ver con negocios y se llama Aroma de café amargo. Y es una especie de novela, digamos, de El Salvador y habla de 3 generaciones, de dos familias, digamos. Una que era una especie de una de las 14 familias del Salvador y una que venía digamos que era de indígenas. Y es fascinante la historia. ¿Es un libro salvadoreño? Es un libro, lo hizo alguien que no es salvadoreño, pero el libro está en El Salvador y es de verdad, o sea, lo estoy leyendo ahorita como por 5ª vez. Me encanta. Lo voy a buscar porque no lo había escuchado. Para esta pregunta a ti te he mencionado ya un par de veces, pero ¿qué 5 empresarios salvadoreños escogieras para hacer Shark Tank El Salvador? Yo tengo una contrariedad con Shark Tank porque el hecho de ser Sharks a mí I don't like assholes. Entonces, a veces los Sharks en el programa son assholes. Entonces, eso I have a hard time digamos, aguantando assholes. Entonces, no estoy seguro si me encanta el hecho de Shark Tank, pero tal vez, más que decirte los nombres, te diría los profiles que yo quisiera. Es un empresario tal vez emblemático de El Salvador que tenga una experiencia tal vez más tradicional. Quisiera un empresario joven que tenga un poquito más de la parte de tecnología o de innovación. Definitivamente una mujer emprendedora o empresaria. Una mezcla de eso quisiera ver en una especie de Shark Tank que no tenga assholes. Ok. Si crearas una regla que todas las personas en el mundo tienen que seguir, ¿qué regla fuera? Atreverse a decir las cosas de frente. Porque ahora con social media hay un montón de gente que le encanta ser bien vocales, pero en social media. Entonces, yo tengo una regla. Y la regla es que yo no te voy a decir nada en Twitter que no te lo dijera si te tuviera enfrente. Y algo, y que digamos que nada de lo que yo pongo, por ejemplo, en social media, quisiera que mis hijas se ahuevaran ay, me disculpan por entre el Spanglish y las palabras, no sé si me van a censurar, pero no quiero que mis hijas se ahueven de nada de lo que yo he escrito. O sea, que les dé pena ver que yo escriba algo. Entonces, decir las cosas de frente debería de ser regla. Y la otra, si me das permiso de otra, empatía. O sea, simplemente la regla de ponerte en los zapatos de otra persona antes de juzgar a la otra persona. Pues es tan importante eso. O sea, es tan importante no ir con espada desenvainada por el mundo. O sea, sino que detenerte y solo pensar por qué la otra persona... A mí me pasa esto un montón. O sea, y no sé si alguien de los que está oyendo me sigue en Twitter, pero... se podrán dar cuenta que en Twitter me caen a mí bandeadas cada vez que yo opino de algo de lo que está pasando en el país. Y yo, por mucho que me ofendan, jamás ofendo de regreso. Sino que al contrario, les pregunto,
ok, pero ¿por qué pensaba así? O sea, o ¿por qué está en desacuerdo conmigo? Porque a mí genuinamente me interesa el punto de vista de la gente que piensa distinto a mí. Y me gusta que no estén de acuerdo conmigo, pero sí podemos tener un diálogo, pues. Ok. ¿Qué consejos le darías a tu versión de 18 años? Que disfrute un poco más el camino y que todo va a estar bien. Yo, cuando pienso en los inicios de You Assist Me, me da nostalgia, pero no lo disfruté tanto porque estaba tan abatido con cómo iban las cosas y quería controlar todo lo que iba a pasar que me gustaría a veces retroceder el tiempo y disfrutarlo un poco más. Y fíjate que hay una cosa. La primera vez que yo cerré un cliente estaba en Miami. Era un cliente que no iba a pagar $500 al mes. O sea, no era nada. Pero me acuerdo de haber salido de la reunión y haberme quedado tipo 10 minutos en el carro solo pensando, wow, acabo de cerrar un cliente que me va a pagar $500 al mes. Y me sentí en el top of the world. Y no he vuelto a sentir eso. Y hemos cerrado clientes de sustancialmente mucho más que eso al mes. Pero nunca he vuelto a sentir la sensación de estar en el top of the world. O sea, entonces quisiera volver a disfrutar esas cosas, pues. Ok. Aquí hay $200,000. Ey, qué alegre. Si te dijeran, Alfredo, gástatelos, despilfarralos en lo que vos querrás, ¿en qué lo gastarías? Pues experiencias. 100% experiencia. Viajes, cosas que... eso, experiencias. Ok, súper. Y si los quitáramos y solo dejáramos 10,000, ¿cómo harías estos 10,000, 200,000? Puya, es bien difícil. No te voy a contestar. O sea, yo sé que o sea, quisieran oír algo así como una fórmula secreta para irla a hacer ahorita. Pero depende de un montón de cosas. Del riesgo. O sea, del riesgo. O sea, de cuál es tu aversión al riesgo. De qué tanto significan para vos estos $10,000. ¿Qué pasa si los perdés? Estos $10,000, ¿va a significar mucho para vos o no va a significar nada para vos? Depende de tu situación. Exacto. Entonces, depende de eso, fuera lo que hiciera. Entonces, si yo quisiera, ¿en cuánto tiempo querés que pasen que se hagan $200,000? Entonces, ¿qué hiciera? Varias cosas. O sea, con $10,000 puedes perfectamente empezar un negocio online, un dropshipping business. Y si encontrás algo súper exitoso, se hacen $200,000 en un año. Si tenés un brokerage account, pues, no sé, compras calls de alguna empresa que pudiera hacer que va a subir o que tiene el 90% de probabilidades de quebrar, pero si no quiebra, esos $10,000 se van a convertir fácilmente en $200,000. Si tenés un poco más de tiempo, probablemente algo de real estate. Si sos mucho más conservador, los pusiera en un fondo mutuo o en un index fund tipo, un ETF tipo hay uno que se llama Teckle, que es el de tecnología, pero está leverage, entonces te paga 3 veces, o sea, no te paga, o sea, pasa 3 veces más de lo que sea que pase en el market. Entonces, todo depende de qué es lo que... Ok. Va, y un último como advice que le dieras a cualquier emprendedor o tal vez algún emprendedor que vayas a tener que te presente alguna idea a futuro, ¿qué le dijeras? Bueno, primero, varias cosas, pero tal vez rápidamente. Primero, háganlo. O sea, la gente se pasa tanto tiempo pensando en su idea y no lo hace porque está pensando en el momento perfecto para emprender y nunca va a ser el momento perfecto para emprender. Entonces, no se tarden. Estadísticamente, 1 de cada 8 negocios fracasa. Esa es la estadística, esta cliché. Entonces, tienen que llegar a ese 8º negocio rápido. Entonces, eso significa que van a tener que fracasar un poco antes. Y that's okay. O sea, fracasar tiene una connotación negativa típicamente, pero en realidad fracasar no es tan negativo. O sea, porque nos enseñan... o sea, estadísticamente, fracasar significa que estás más cerca del éxito. Entonces, pero lo más importante es acción. O sea, no contemplen demasiado la idea. No traten de que sea perfecta. No traten de hacer 300,000 case studies o focus groups. No, o sea, pruébenla en vivo. Esa es la mejor... O sea, el mejor focus group es probarlo en vivo. Porque eso es lo único que vale. Cuando ya estás en la vida real, pues. Completamente. Bueno, hasta ahí llegamos. Chivo. Gracias por venir al club. Gracias. Qué chivo. O sea, yo disfruto un montón. O sea, y creo que esto es terapia para mí. Así que gracias. Gracias por la invitación y gracias a quienes nos oyen porque hoy esto para mí es como ir a terapia. Súper. Gracias, qué crack. Y ojalá sigas creciendo todo lo que estás haciendo. Ojalá que sí.
Gracias por llegar hasta acá y nos vemos en el siguiente episodio.